de la Corte Superior de Justicia de la provincia de Guayas, presidente subrogante emérito y exministro de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador. Se ha desempeñado como profesor de las facultades de la Universidad Central de Guayaquil y de la Universidad Central del Ecuador en Quito. Es autor de importantes obras de derecho como La casación en Ecuador, Derecho bancario y monetario, el Consejo de la Judicatura y la Ley Orgánica de la Función Judicial. Padre y abuelo, el doctor Contreras vive en Guayaquil con su señora esposa, Guiomar Icaza Vallejo. Ahora sí, doctor, adelante. Quería decirles que estoy profundamente regocijado de poder intervenir en esta charla tan constructiva. Hay momentos en que, como ha dicho Eliana, la humanidad vive circunstancias que dentro del deseo de trascender del ser humano vive momentos de crisis. Dentro de este contexto, quiero manifestar a quien no conocía, pero que ahora conozco a través de su obra, el doctor Simón David Cohen, por la iniciativa que ha tenido de trascender con su obra Ética Universal a los diferentes estamentos de la humanidad en diferentes idiomas y en una forma universal para entregar un mensaje universal. Yo he estado deleitado leyendo la obra del rabino Cohen y me encuentro realmente con dos realidades en estos momentos. La una, que me ha hecho recordar mis años de estudio en la secundaria, cuando estudiábamos ética todavía, y luego en la universidad, cuando nos enseñaban la materia de deontología jurídica. La forma magistral como aborda el rabino Cohen este tema es realmente apasionante. Y voy a tratar desde las posiciones humanas que yo he ejercido y la gestión que ejerzo ahora desde el libre ejercicio profesional, hacerles llegar la obra a todo el mayor número de personas que pueda, personas que conozco, porque realmente es muy didáctica y a mí me tiene profundamente bien impresionado. Las citas que trae la obra, las citas del filósofo Viktor Frankl, que Eliana ha traído a colación, son citas que me han conmovido también. Esa de la forma como se explica la relación de Dios con el ser humano. La forma como se dice que el ser humano, que es la creación de Dios, es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y efectivamente hay una forma muy clara como se explica. Y me impresionó mucho las aseveraciones de que cuando uno habla con uno mismo, habla con Dios. Y ese Dios que está presente dentro de nosotros es la forma más importante de saber lo importantes que somos dentro de la humildad y sencillez que debemos guardar. Realmente la obra es muy, muy educativa, tiene mensajes muy, muy importantes y maravillosos. Aunque Carlos Sánchez me ha limitado a hacer una
expresión, y no podía ser de otra manera, pues no quiero extenderme tampoco, la expresión de cómo estos principios noágicos están inmersos en la legislación ecuatoriana, me voy a permitir hacerlo de la manera más concreta, pero más clara posible. En realidad, los principios noágicos, que son 7, ya conocemos y me he ilustrado últimamente de toda esta literatura religiosa, tradicional y maravillosa, que dice de dónde provenimos y a dónde vamos, en definitiva, si queremos analizarlo así. Dentro de eso he escogido, pues, los 7 principios noágicos. En primer lugar, para decir que contienen principios de prohibiciones que son las que orientan al ser humano a no incursionar en ellas para poder vivir una vida tranquila, una vida de lealtad con los principios y evitar incurrir, por ejemplo, en la idolatría, que es la sustitución de la existencia de Dios con la sustitución, repito, de otros objetivos que nos llevan a distorsionar las orientaciones de la vida. Luego, la blasfemia, que lleva a la injuria, que lleva al desconocimiento de la existencia de Dios propiamente y al insulto al concepto y a la existencia de Dios y a la injuria también a los seres humanos con los que compartimos la vida. Luego, que tenemos que tener mucho cuidado y no incursionar en las situaciones de relaciones sexuales que están prohibidas, por ejemplo, el acoso sexual, libertinaje, la desorientación de los menores de 18 años, las violaciones, y algo que ya más adelante lo voy a abordar con la especificación de dónde la tenemos ubicada en la legislación ecuatoriana. Luego tenemos la prohibición de asesinar, desaparecer al ser humano con violencia. Luego tenemos la prohibición al robo y a sus diferentes formas de apropiarse indebidamente de las cosas a través del hurto y a través de el peculado en el caso de las personas que ejercen el servicio público, que ha estado muy de moda en nuestros países, consecuencia de diferentes más que razonamientos, de diferentes inconductas que quieren llevar a ser individuos de mucho poder económico cuando no han hecho no han cumplido los requisitos para poder ser, a través del trabajo, a través de la iniciativa y a través de la empresa personal bien orientada. Luego, la prohibición a la anarquía. La anarquía es el desorden, consecuencia de todos creo que Carlos decía que son consecuencia de los anteriores, de la comisión de los anteriores actos que prohíben los principios noágicos. Luego, finalmente, los delitos contra la naturaleza, que eso es dañar la casa donde vivimos si no lo hacemos con sensatez y con prudencia y dentro de las métricas que señala la racionalidad. Para ser prácticos, quiero hacerles una referencia a algunas notas que he tomado y en medio de todas las
los malos presidentes que hemos tenido, los malos funcionarios públicos que hemos tenido, dentro del deseo de constituirnos como país, el Ecuador sí ha respetado el principio de la existencia de Dios. En efecto, en el preámbulo de la Constitución, en el cuarto inciso del preámbulo de nuestra Constitución, se habla de que nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, decidimos construir una sociedad nueva, con nuevas orientaciones. Eso dice esta Constitución. Lástima que quienes la escribieron no supieron ejercer y aplicar todo aquello que dejaron escrito. Es una lástima. Ese es el desconcierto que tiene a nuestras juventudes desorientadas. Es una lástima. Y es que se han incursionado en los campos de la educación y entre las cosas que han hecho es dejar de lado la ética y la lógica, las materias que nos daban en el colegio en la época. Eliana es muy joven, no sé si ya a ella le tocó o a estas personas que asisten muy jóvenes, les tocó ya sufrir la ausencia de la lógica y de la ética, que son tan formativas, la lógica que nos enseña a pensar y a sacar conclusiones y saber qué es un sofisma y cuándo se está dando una desorientación al educando, ¿no? Dentro de ese contexto, adicionalmente, y dentro de esto de la idolatría, pues la legislación ecuatoriana no, de acuerdo a estos principios de la libertad de pensamiento y de conciencia, no castiga la idolatría, ha dejado una situación de laxitud en cuanto a esto, porque para decir, no inmiscuir la religión en la parte de las decisiones civiles del ciudadano, de la persona, pero sí castiga, por ejemplo, la blasfemia. La blasfemia cuando se constituye en injuria, no digamos hacia Dios, porque el que injuria a Dios está aseverando implícitamente en que Dios sí existe. Y por lo regular ese ateo que dice gracias, yo soy ateo gracias a Dios, cae en la contradicción terrible de un contrasentido de sus opiniones, que bueno, si están equivocados, habrá que muy sencilla y humildemente, pero con energía sana, hacerles ver que sus creencias pues no necesariamente son las que nos van a convencer de lo contrario a quienes creemos. Entonces, la blasfemia está castigada por el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 66. Igualmente, en el artículo 66 de la Constitución, en el numeral 1, se garantiza el derecho a la vida y en el Código Orgánico Integral Penal se castiga el asesinato, pasando a otro de las prohibiciones que trae la ley noágica. En el numeral 3 del artículo 66 se garantiza la integridad física, psíquica, moral y sexual con la cual se rechaza la blasfemia, retomando el tema de blasfemia, que en definitiva es la injuria o el insulto a Dios y en términos humanos a su corte celestial, para lo cual la legislación ecuatoriana, como decía, no establece una penalidad. No así para la blasfemia
o injuria contra el prójimo. Allí sí la injuria es castigada con detención, con privación de la libertad. Y además, el Código Integral Penal castiga la calumnia, que es una forma de blasfemia, una forma de indisponer al ser humano. Luego, tenemos respecto a las relaciones sexuales prohibidas, el Código Orgánico Integral Penal castiga todo lo que es violación, todo lo que es estupro, todo lo que es inducción a una sexualidad pecaminosa para los menores de edad, todo este tipo de tipificaciones que trae para darle respaldo a la juventud, a la niñez sobre todo, ¿no? Luego tenemos que también el Código Integral Penal castiga el robo y las diferentes formas de robo. El hurto, el robo es apropiación indebida con violencia, el hurto es sin violencia. Esas conductas las castiga el Código Orgánico Integral Penal, así como el peculado, que es el pecado que cometen los funcionarios públicos contra los bienes del Estado y con eso contra cada uno de los ciudadanos que componemos esta sociedad. Por supuesto, el Código Integral Penal también castiga el asesinato, que es otra de las prohibiciones de las leyes noágicas, y la muerte sin motivo. El asesinato, que es la muerte con violencia. No somos dueños de la vida de los demás. Solamente Dios puede incursionar en ese campo. Y hay filósofos que establecen que las leyes noágicas castigan el asesinato, pero que no siempre el asesinato conlleva la muerte, pero es con violencia. Pero hay muertes que en el criterio de los filósofos de pronto son necesarias, como el caso de las personas que ejercen poder indebidamente, esas personas que no deben existir, pero son incursiones filosóficas ya un poco profundas que en algún momento podríamos analizarlas. Luego, finalmente, el Código Orgánico Integral Penal también castiga la anarquía. La anarquía, que es el desorden producto de la comisión de conductas que están prohibidas. La anarquía trae el desorden, trae la desorientación de las sociedades. Y cuando hay desobediencia por ejemplo, de las Fuerzas Armadas contra el poder constituido, se anarquiza la sociedad. Y a veces es la prevalencia de la fuerza la que tiene su posicionamiento en esas conductas. La sedición, levantar a las Fuerzas Armadas o al pueblo contra el régimen constituido, siempre y cuando ese régimen no sea pues de aquellos que abusan en forma bárbara contra la sociedad, contra la persona humana. Y finalmente, las leyes noágicas prohíben el tratamiento indebido e inadecuado de la naturaleza. Realmente la naturaleza, que es la obra de Dios, que es la casa donde desarrollamos nuestra actividad y nuestra vida, tiene que ser respetada y utilizada en términos totalmente razonables
para evitar la destrucción de la casa que nos ha entregado Dios en forma gratuita. Tenemos que tener sensatez en el manejo de eso. La ley ecuatoriana castiga el mal uso del agua, castiga el mal uso de los productos hidrocarburíferos, hasta con 16 años de reclusión, y castiga también el abuso del suelo. Esos tres elementos: agua, suelo, minería e hidrocarburos. Eso está también contenido en el Código Orgánico Integral Penal. Así que de esta manera, con todo afecto, les entrego estas conclusiones que han estado más dirigidas a las limitaciones que nos da la aplicación de las prohibiciones noágicas, de las leyes noágicas en la legislación ecuatoriana, empezando por la Constitución y las leyes que la reprimen. Con eso quiero reiterar mi agradecimiento al doctor Cowen por haber escrito esa obra, que realmente, como les decía en principio, me ha recordado mucho mis años de estudio en el colegio, cuando estudiábamos lógica y ética, luego en la universidad con la deontología jurídica, y ahora con todas las citas y reflexiones y conclusiones que motivan la obra del doctor Cowen. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la paciencia de escucharme, y estoy siempre dispuesto a el buen diálogo y a escuchar a personas tan brillantes e inteligentes como ustedes. Estoy realmente muy complacido de las intervenciones, empezando por el doctor Cowen, el rabino de Brasil, a quien le entendí bastante bien, a Eliana, que tiene una versación muy interesante en cuanto a su concepción de la vida y de los enfoques que debemos tener, y el haber acogido esta obra al principio maravilloso, que lo tiene como directriz, parte de la filosofía que inspiró a los Pilgrims y a los Estados Unidos, y que tiene en latín el principio de et pluribus unum, la unidad en la variedad. La variedad debe llevarnos a ser uno en concepto y con los mejores deseos para tener una vida más próspera, más amable, porque eso es lo que le debemos a las generaciones que vienen, y a Dios como tributo a la generosidad de habernos permitido estar entre nosotros. Muchas gracias.